El año se acaba, un año de fuerte crecimiento sí, pero también de intensa convulsión política, con los casos de corrupción extendiéndose por el PSOE y ministerios como si fuera una mancha de petróleo, de hidrocarburos, y con una debilidad acuciante del gobierno que le ha impedido aprobar unos presupuestos generales del Estado. España será el primer país de la Unión Europea que puede cerrar una legislatura completa sin cuentas públicas. La senda del déficit se estrelló contra la cruda realidad parlamentaria y terminó en la papelera de las derrotas, que últimamente está a rebosar. Sin presupuestos, el Gobierno se ha permitido renunciar a 60.000 millones de euros de créditos blandos de los fondos europeos de recuperación. Dice Economía que el mercado ofrece mejores condiciones, pero lo que hay detrás es la incapacidad gubernamental de aprobar las reformas estructurales que exige Bruselas, mientras el precio de los alimentos sigue al alza, rompiendo techos y rasgando las rentas de los hogares. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. La Guardia Civil ha entrado en diversos ministerios como el de Hacienda y Transición Ecológica, así como en Correos en busca de expedientes de contratación pública. Se multiplican las tramas de presunta corrupción, que se necesita una brújula, el hilo de Ariadna para poder caminar por este laberinto. La UCO apunta que la trama de hidrocarburos de Víctor Aldama para conseguir una licencia destinó 1 millón de euros a comprar la voluntad de Ábalos y de su ministerio. En otra trama, la Guardia Civil detenía a Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinavar, la constructora a la que estaba vinculado el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, persona aupada por María Jesús Montero. La vicepresidenta dice que hace tiempo que le perdió la pista. Que hace 6 años que se fue de la SEPI. Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente 1 año y pico en SEPI y por tanto no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación porque no es la primera vez que ha salido su nombre. Salió ya a raíz de Servinavar. Y después tenemos otro caso, el de Plus Ultra. La UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, registraba la sede de la aerolínea Plus Ultra, rescatada por la SEPI, que depende de Hacienda, con 53 millones de euros en 2021. Detenía a su presidente Julio Martínez y a su CEO Roberto Rosselli. La Fiscalía sospecha de blanqueo de dinero de una organización criminal de Venezuela. Los presuntos casos de corrupción crecen como hongos y se entrelazan alrededor de Ábalos, Cerdán, Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI, Leire Díez, la fontanera, Servinavar, Víctor Aldama y los fraudes en los hidrocarburos. Un endiablado enredo que intenta desbrozar la Guardia Civil, la Policía y la Justicia. El PP ha solicitado un pleno extraordinario en el Congreso para analizar lo que está ocurriendo. La inflación es el mejor indicador de la distancia que separa al común de los mortales de los responsables económicos. El barómetro que distancia a los consumidores de los datos macro, a la economía de la calle de los resultados del IBEX. 2025 se va a despedir con la bolsa en cotas históricas. Esta semana ha llegado a superar los 17.000 puntos. El PIB pues se elevará el 2,9%. Pero la percepción del personal está lejos de esas cifras. Una clave está en la evolución del mercado laboral y en los salarios, y en el otro lado de la moneda está la marcha de los precios. En noviembre, la inflación se situó en el 3%, pero los alimentos siguen al alza. En concreto, los huevos son un 30% más caros que hace un año. También sube la carne, la leche, la fruta. Vamos, que sube hasta el turrón, como apunta Enrique García de la OCU. Que este año ha subido un 15,95% respecto a diciembre del año pasado y deja el precio medio de este tipo de turrones en 23 euros kilo. En cuanto a los salarios, el Comité de Expertos del Ministerio de Trabajo defiende un aumento del salario mínimo interprofesional de entre el 3,1 y el 4,7%, dependiendo si esta subida está o no está exenta del impuesto de la renta. Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras, señala que en este país muchos trabajadores
siguen con los salarios muy bajos. En España hay un problema muy gordo en la gente que está entre el SMI y un poquito más del SMI y la media salarial, que son sueldos todavía muy bajos, de 1.200, 1.300, 1.400 euros, que gente que está trabajando, sobre todo mujeres a tiempo parcial, apenas tienen salarios netos de 600 o de 700 euros y con esos sueldos no llega para afrontar la cesta de la compra. Y ahí es donde hay que pedir responsabilidad a las políticas públicas. Por cierto, con este IPC, con una inflación del 3%, la revalorización de las pensiones será del 2,7%, lo que supondrá una subida de 500 euros al año para una pensión media del sistema. Entre tanto, el Gobierno sigue cosechando derrotas parlamentarias. El Congreso de los Diputados ha tumbado por segunda vez el objetivo de estabilidad, el conocido techo de gastos, senda de déficit. Y Junts dice que hará lo mismo con los presupuestos. Y Ione Belarra, líder de Podemos, de la formación morada, apunta que el Ejecutivo se está acostumbrando a eso de perder. Han cogido ustedes una costumbre preocupante, la costumbre de venir a este Congreso a perder. Más que un gobierno que gobierna, un gobierno que dialoga con los grupos, un gobierno que cierra acuerdos, ustedes parecen el equipo de campaña de Pedro Sánchez. Y eso, señorías, no puede ser. El Gobierno sí que ha salvado la prórroga del Verifactu, el traslado de la gestión del impuesto de matriculación a la agencia tributaria catalana y la subida de los salarios de los empleados públicos, un 11,5% en 4 años. Una visión más profunda. José Carlos Díez, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá, analista, divulgador y comentarista económico en Onda Cero. Gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica. Un placer, Ignacio. Bueno, lo primero es lo primero. Tú que tienes mucha experiencia en esto de la política económica, ¿conoces algún caso, conoces algún país occidental desarrollado, de la Unión Europea, que haya estado toda una legislatura sin presupuestos? Bueno, sin presupuestos y sin legislar. O sea, legislatura viene del latín de legislar y el gobierno no puede legislar. Pero bueno, estamos en una deriva. Yo creo que hubo un problema en Bélgica, ¿no? Con un problema también territorial, igual que el que tenemos nosotros con Cataluña y con el País Vasco, de independencia y de gente que no se reconoce española, y hubo un problema de ingobernabilidad, pero creo que duró 1 año y medio, no llegó, ¿no? Y se resolvió. Lo que es inédito es que haya 3 años y luego, bueno, ¿no? Todo lo que estamos viendo. O sea, evidentemente que Pedro Sánchez, si no le va bien ya en las próximas elecciones y no puede continuar en Moncloa, puede montar una agencia de colocación y ayudar a las empresas a buscar personal, ¿no? Porque yo creo que el destrozo que le está haciendo a la marca del Partido Socialista, en términos de corrupción, que bueno, eso ha habido más casos en la historia, pero que un partido que ha liderado la bandera de la igualdad y del feminismo, ¿no? Que tenga casos de acosos de personas tan próximas al presidente, elegidas por el presidente, y que el presidente les haya encubierto, ¿no? Durante tantos meses para mantenerlos en Moncloa, esto es inédito. Vamos, yo creo que esto tiene que saltar por los aires ya a nivel orgánico, ya no a nivel de los ciudadanos y de los militantes. Entonces, bueno, es insostenible, pero estamos con un personaje, yo creo que lo conté una noche en La Brújula, ¿no? Digo, es que no sois conscientes de lo que va a hacer. O sea, vamos a ver cosas muy feas en este país. Creo que va a salir bien, estamos en la Unión Europea y habrá un tránsito constitucional y Pedro Sánchez pasará a la historia y nos olvidaremos de él. Pero hasta que salga de Moncloa vamos a ver cosas muy feas, Nacho, ¿eh? Lo hizo en el Partido Socialista en el 2016 y lo va a repetir ahora, evidentemente. Bueno, la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad del Estado, jueces, fiscales, bueno, es que están entrando incluso en los ministerios pidiendo papeles, ¿no? Ya en Hacienda, en transición ecológica. Están esto entrando nunca se había visto. Bueno, le han pedido los correos electrónicos a su mujer por un delito, o sea, un potencial delito, ¿no? Mantenemos la presunción de inocencia de su mujer, pero no está dando los correos de su mujer. Entonces, algo tendrá que ocultar, digo yo, porque la gente que yo cuando me llama Hacienda o me llama un juzgado, vamos, nunca me ha llamado un juzgado, pero cuando me ha pedido algo la agencia tributaria, se lo he dado inmediatamente en el mismo día. Yo nunca no has borrado los mensajes. Nunca he borrado los mensajes, fiscal general. No he borrado el móvil y supongo que siendo un ciudadano normal, si eres y borras un mensaje, eso no te exime del delito. O sea, que si has cometido un delito, pues lo tienes que pagar y si hay una sanción, pues se sanciona, ¿no? Por lo tanto, es muy triste, pero bueno, aún así, la verdad es que tenemos un mérito, Ignacio, porque la economía va bien. Sí, bueno, eso es lo que te iba a decir, pero hay cosas que sorprenden, que no se han visto nunca en la historia de este país, en la historia de España.
España, tanto en la política como en la economía, ¿no? Que efectivamente España crece, pero mira, hay una cosa que yo nunca había visto. España siempre ha pedido dinero a la Unión Europea, siempre. Desde que entramos en la Unión Europea, pues hemos pedido ayudas para precisamente reducir el gap de desarrollo económico y social con la Unión Europea. Y por primera vez en la historia, el gobierno renuncia a dinero comunitario, renuncia a fondos, por ejemplo, a 60.000 millones de créditos blandos, que esto fue una lucha tremenda para conseguir estos dineros tras la COVID, y ahora resulta que renuncia a 60.000 millones. Pues mira, yo creo que es una noticia que ha pasado inadvertida, pero creo que es de lo más grave que ha pasado en España en los últimos años y refleja muy bien un poco lo que está pasando en el país. Es verdad que hay una crisis política y es evidente, ¿no? Hay una falta de liderazgo político. Si hubiera un político, uno, que ilusionara, no habría esta fragmentación en el Parlamento, ¿no? En Madrid hay una política que ilusiona y gana por mayoría absoluta. Y en Castilla-La Mancha hay uno que es del PSOE y gana por mayoría absoluta. Entonces, no es verdad que en España no haya liderazgo. Hay liderazgo regional. Lo que no hay es liderazgo en Madrid, ¿no? No hay ningún líder que ilusione y que movilice una cantidad de votos. Pero debajo de eso hay una crisis institucional que empezó en el 2007 y hay un colapso o una falta de eficacia de toda la administración, y es un problema funcionarial, no es un problema político. Que si hubiera liderazgo político y que hubiera un líder político que pusiera a los funcionarios a trabajar con un objetivo, ¿se resolvería? Por supuesto, ¿no? Que la solución viene por ahí, por supuesto. ¿Qué está pasando? Pues prácticamente desde Rodrigo Rato todos los ministros de Economía han sido técnicos comerciales del Estado. Todos. Ese cuerpo ha dejado de funcionar. No me digas por qué, porque es al cuerpo al que más le debemos en la historia de la democracia, en el plan de estabilización durante el franquismo, en la modernización de la economía con Fuentes Quintana, que era técnico comercial, con Felipe González en el 82. Todo ese cuerpo es la clave de lo que hoy somos. Y no me digas por qué, pues ese cuerpo también ha dejado de funcionar. Nadia Calviño dijo que no necesitábamos ese dinero, retrasó 3 años solicitar los créditos que nos daba la Comisión Europea y ahora mismo Carlos Cuerpo, que es, ¿no? Es como Nadia Calviño, pero 2.0, ¿no? En hombre y así habla japonés y tal, y hace cosas más divertidas, pero hace lo mismo que Nadia Calviño, no ha cambiado nada. No ha sido capaz de ejecutarlos. Voy a explicar para qué podrían haber servido esos fondos, ¿no? En el informe de competitividad de Mario Draghi para la Comisión Europea dice que uno de los problemas de competitividad de Europa es que no hay un mercado de capitales para que las empresas europeas con innovación tecnológica puedan competir con Estados Unidos y con China. Y eso determina que nuestra industria vaya mal, que el sector del automóvil vaya mal, que estemos cerrando fábricas, que haya crisis en muchos países, que la extrema derecha esté subiendo por voto obrero, o sea, un montón de problemas en Europa. Estos fondos podrían haber servido para desarrollar el mercado de capitales. Hay dos vertientes del mercado de capitales. Una, el capital, que es la bolsa. Estos fondos seguramente no podrían haber entrado ahí, pero sí en deuda, ¿no? Por regulación bancaria, no es culpa del sistema bancario español. La nueva regulación después de la crisis del 2008 endurece mucho los requisitos de capital para dar crédito a pymes, especialmente créditos muy largos, que son los que necesitan este tipo de empresas, y especialmente en cantidades importantes. Entonces, la banca prefiere dar hipotecas que dar créditos a pymes a 10 años con un componente de riesgo alto, ¿no? Y es lógico, porque la regulación les lleva a eso. ¿Qué han hecho con esto? Pues se podría haber hecho un híbrido con fondos de financiación directa, donde la banca podría haber entrado, de hecho los están creando ellos, y el Estado podría haber acompañado. Yo estoy intentando colaborar con uno que están intentando salir, no consiguen salir, y los precios que les dan en los mercados financieros para financiarse están en torno al 7%. Si tú te financias al 7%, ¿a cuánto tienes que prestar a las pymes? Claro. Al 9%. Con estos fondos podríamos habernos financiado al 2%, ¿no? Y haber prestado a las pymes al 5%. ¿Por qué no lo ha hecho el gobierno? No es culpa de Pedro Sánchez, es culpa de Carlos Cuerpo y de su equipo de técnicos comerciales del Estado, que son unos incapaces para desarrollar proyectos desde hace 20 años, con el PP y con el PSOE. Y ese cuerpo tiene que modernizarse internamente para que el país vuelva a funcionar. Pedro Sánchez y su equipo se enorgullece de la economía española, se enorgullecen de la economía, de que la economía española crezca al 2,9% en este 2025, pero ¿no es preocupante que la tasa de pobreza sea de las más altas de la Unión Europea, que la desigualdad siga campando y además
aumentando. Es decir, hay una percepción de que sí, la macro va muy bien, pero el precio de los alimentos suben, los huevos se disparan, la carne cada día es más cara, los contratos fijos son por horas o fijos discontinuos. Es decir, hay una cierta precariedad, pero ya no solamente laboral, sino de rentas, y hay también una precariedad social, ¿no? Pues mira, esto que voy a decir es muy provocador y ¿no? Seguramente al profesor Rodríguez Brown no estaría de acuerdo, pero es que Pedro Sánchez no está siendo socialdemócrata, está siendo liberal. Prácticamente la demanda de empleo se determina en el sector privado y lo que estamos trayendo es un tipo de trabajo muy precario donde se están generando salarios en el segmento bajo y por eso hay una tasa de desigualdad y de pobreza tan alta. Entonces, el liberalismo dice que eso está bien porque como lo eligen las empresas es el laissez-faire, ¿no? No hagamos nada. Pero Sánchez habla precisamente de que él es un gran defensor del estado del bienestar. Es mentira. Si él fuera socialdemócrata, lo que estaría intentando es poner orden ahí. Entonces, estaría limitando la entrada masiva de inmigración que está generando ese problema, porque lo que está haciendo es hundir la competitividad en los precios de los salarios bajos y haciendo daño a mucha gente que ya está en España, que son votantes del Partido Socialista, que ven como sus salarios no crecen, pero el coste de la vida sí, como tú acabas de decir. Entonces, viven peor, que no pueden comprar una vivienda, que sus hijos no se pueden independizar, que ¿no? Eso es el desorden natural de la economía del laissez-faire y del liberalismo. Entonces, los socialdemócratas, yo soy socialdemócrata desde pequeñito, decimos, no, hay que poner orden ahí, entonces hay que generar mejor trabajo, hay que limitar esos flujos, hay que mejorar los inmigrantes que traemos, hay que aportar más valor. ¿Para qué? Para que haya mejores salarios y para que los jóvenes españoles que podrían votar al PSOE, o sea, ya es un tema egoísta, pudieran comprarse una casa, ser felices y estar contentos. Si hiciéramos eso no habría crisis institucional y ni crisis política. Pero bueno, el país va bien, la economía va bien, le pasaba igual a Aznar, pues Pedro Sánchez está igual, hasta que deje de ir bien y a ver cuál es el plan, pues no hay plan. La OCDE nos ha dado varios toques sobre el tema de la sostenibilidad de las pensiones. Van a subir alrededor de 2,7% el año que viene. ¿Y tú crees que las pensiones, el sistema de pensiones en España es sostenible? ¿Está asegurado? ¿Hay garantías de ello? A ver, ¿es sostenible o no? Es un debate. Del dinero que nos gastamos en pensiones, prácticamente un 25% es un déficit, o sea, gastamos un 25% más de lo que ingresamos y lo estamos financiando con deuda pública que van a pagar nuestros hijos. ¿Es sostenible? Pues mientras podamos emitir la deuda pública, sí. Si pasa como en julio del 2012, que ya se lo ha olvidado a todo el mundo, Ignacio, pero tú y yo estábamos aquí contándolo, y la gente y los inversores internacionales nos dejan de comprar deuda pública, no tenemos para pagar las pensiones del mes que viene. O sea, podríamos pagar diciembre, pero no hay dinero en caja para pagar enero. Esa es la sostenibilidad del sistema de pensiones. Entonces, cada mes son 13.000 millones de euros. Pero es que no sé qué cuenta la ministra. Claro, la ministra nunca ha vivido de eso, porque siempre ha vivido de un sueldo público y no sabe lo que es no llegar a fin de mes. Yo es que vengo de una familia muy humilde. Nosotros no llegamos a fin de mes. Entonces, cuando no hay dinero en la caja, no puedes gastar. Entonces, son sostenibles mientras nos financie la deuda pública. Entonces dicen, no van a dejar de financiarnos la deuda pública. Vale, ojalá, ¿no? Y yo deseo que eso pase. Pero ¿y si pasa, cuál es el plan? Pues otra vez, no hay plan. Entonces, vamos por la economía mundial como las maletas por los aeropuertos, Ignacio. No sabemos dónde vamos. Bueno, la cuestión es moverse. Lo que no sabemos es, cuando dejemos de dar pedales, hacia qué parte nos vamos a caer, ¿no? Pero aún así, el país va bien. La verdad es que tenemos mucho mérito y hay que disfrutar y dar feliz Navidad a todo el mundo. Pues igualmente, feliz Navidad. José Carlos Díez, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá, analista, divulgador. Muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de OndaCero.es. Un placer. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. La metamorfosis económica. Es el momento de la transformación económica. Con Patricia Gijón. Patricia, saludos. Saludos, Ignacio. Bruselas investiga a Google por utilizar sin permiso contenidos de los medios de comunicación para entrenar su inteligencia artificial. De confirmarse las sospechas, la Comisión Europea podría imponer una nueva multa al gigante estadounidense de hasta el 10% de su facturación mundial. Es la segunda investigación en menos de una semana a una gran tecnológica por la IA, ante la posibilidad de que esté rompiendo las reglas europeas de los mercados. La banca se reinventa con la inteligencia artificial. BBVA y OpenAI han sellado una
alianza estratégica destinada a redefinir el futuro de los servicios financieros a través de la inteligencia artificial para impulsar un modelo operativo más productivo y eficiente. Desde el BBVA se recuerda que la entidad vasca fue pionera en la digitalización financiera y con el acuerdo trabajará mano a mano con los equipos de inteligencia artificial, de ingeniería, investigación y desarrollo de soluciones. Financial Times elige al consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, como personaje del año. Nvidia es la empresa más valiosa del mundo, la única que ha superado los 5 billones de dólares de valor bursátil. Su fundador y consejero delegado, Jensen Huang, es la persona del año para la revista Time. Huang dirige Nvidia de manera ininterrumpida desde 1993 y ha liderado la transformación de la firma, clave con sus microchips, en la explosión de la inteligencia artificial. Gracias, Patricia. Hasta luego. Más noticias sobre la metamorfosis económica en OndaCero.es. La mirada económica. Es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más en La Mirada Económica de OndaCero.es.